Gloria a Jesús. Deuteronomio capítulo 32, verso 1 y verso 2. Vamos a continuar con esta bonita serie que el Señor ha puesto en mi corazón, retransmitirla con el objetivo de que como iglesia local nos enamoremos de las doctrinas de la salvación para llevar el mensaje a los que están necesitando vida eterna. No solamente estamos aquí para ser salvos nosotros, sino para que alguien más sea alcanzado con la gracia de Dios. Para eso necesitamos capacitarnos. Para eso necesitamos enamorarnos de la Escritura y estar dispuestos a pregonarla por todo lugar con toda autoridad. Deuteronomio capítulo 32, versículo 1 y versículo 2. Ahí está proyectadito y usted también allá en su casa lo puede leer, comparar con su Biblia. Dice la palabra: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a estudiar acerca de soteriología. ¿Qué es eso, hermano? Eso es hablar del Salvador y del Evangelio. La soteriología es ese campo de estudio en la teología también, que se ocupa de mostrar quién es el Salvador, qué hizo el Salvador, de cuántas formas se dio a conocer el Salvador, y que no está dividido como algunos lo pintan, sino que Él está obrando a través del tiempo en diferentes formas, en diferentes manifestaciones, pero sigue siendo único, indivisible, absoluto y soberano. Y ese grande soberano se llama Jesús. Digamos gloria a Dios. Aleluya. Me encanta este pasaje de Deuteronomios del Antiguo Testamento, porque desde ese tiempo el Señor está hablando de la abundancia de su palabra para salvar. Y dice: escuchad cielos y hablaré. Cuando el ser humano no oye la voz de Dios, Dios sí tiene quien lo oye como testigo. El cielo y la tierra son testigos de la voz de Dios y de los juicios de Dios por causa de la desobediencia del hombre. ¿Sí o no? Y eso ha pasado en diferentes generaciones. Cuando el ser humano oye y no obedece, la tierra puede dar testimonio de las dispensaciones, que cada una inició con una bendición y se acabó con un terrible juicio por culpa de la dureza del corazón del hombre. Así que es importante hablar del evangelio, que es el medio, la buena nueva, la buena noticia, el mensaje que vino directamente del cielo para que usted y yo seamos salvos. Amén. La juventud y la iglesia en general debemos saber que vivimos el evangelio por amor a Cristo, que vivimos las doctrinas fundamentales porque de ellas depende nuestra entrada en el reino de los cielos. Allá afuera hay muchos discursos que se centran más en la psicología de las poblaciones, en buscar el sensacionalismo, pero nosotros estamos predicando a Jesucristo, que fue crucificado, pero que ha resucitado con poder y autoridad, y que hasta hoy sigue derramando Espíritu Santo y sigue constituyendo y comisionando evangelistas, pastores y maestros, para que no nos quedemos callados, sino que anunciemos cada día con más fervor que en Jesucristo hay salvación y hay vida eterna. Digamos gloria a Dios. Escuchad cielos y hablaré, y oiga toda la tierra los dichos de mi boca. Hoy algunos quieren oír muchas otras cosas, porque se está cumpliendo lo dicho de manera profética que Dios estableció a través de Pablo en Timoteo 4. Usted puede abrir su Biblia y lo podemos mirar.
que en ambas epístolas habla del peligro de la apostasía y también aclara cómo conocer a los que se desvían de la verdad y cómo nosotros llevamos unos sellos que son inquebrantables y que por esa causa sabemos que estamos sostenidos por la revelación de Cristo para vida eterna y salvación. Gloria al nombre de Jesús. Epístola a Timoteo. Gloria al Señor Jesucristo. Después de Tesalonicenses capítulo 4. Predicción de la apostasía, dice el Señor, porque aunque hoy hay abundancia de la verdad, también el enemigo ha levantado un poco de gente que confunde en la mente de los demás y que por falta de conocimiento y discernimiento, entonces en vez de vivir el evangelio puro, terminan viviendo un evangelio leudado, un evangelio fácil o peor aún, un evangelio más basado en las filosofías de los hombres que en la doctrina de Cristo. Entonces, si hablamos del evangelio, tenemos que hablar también de que el evangelio es único, así como Dios es único, que la Biblia es única y no puede ser adulterada, y que por lo tanto Dios anunció desde ese mismo tiempo que deberíamos tener de cuidado. Capítulo 4, versículo 1, primera epístola a Timoteo. Pero el Espíritu, hablando de Dios mismo, dice claramente que en los postreros tiempos, y estamos viviendo esos postreros tiempos, ya más de 2000 años de que esta escritura que estamos leyendo ahora se escribió. Y eso que mencionamos parte del Nuevo Testamento. Y sigue diciendo, algunos apostatarán de la fe, es decir, van a cambiar la esencia de la verdad del mensaje de lo que es Cristo. Van a cambiar la verdad por el error o el engaño. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a escuchar espíritus engañadores, 1, y a doctrina de demonios, 2, por la hipocresía de mentirosos, 3, y que teniendo cauterizada la conciencia, 4, y empieza a decir que harán, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, aquí en este pasaje vemos que hay una forma de identificar a los que no son genuinamente predicadores de la sana doctrina. Primero, que el espíritu que en ellos se manifiesta no es de Dios, porque aquí dice que se apartaron de la verdad escuchando espíritus engañadores. El asunto es que los espíritus engañadores también hacen señales y la gente se confunde. Luego dice doctrina de demonios, y no es raro que hoy en pleno siglo XXI en muchas ciudades de nuestro país se han abierto iglesias satánicas. En un tiempo la gente se alarmaba y se admiraba, pero hoy en día se habla del tema y como que nadie siente nada extraño, porque el ser humano tiene la tendencia a normalizarse con el desorden que hay en el mundo y a cambiarle el nombre a las cosas. En el nombre de Jesús se ubican. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, goteará como la lluvia, dice el versículo 2 de Deuteronomio 32, volviendo al texto inicial. Goteará como la lluvia mi enseñanza y como rocío mi razonamiento. Destilará como rocío mi razonamiento, como las lloviznas sobre la grama y como las gotas de sobre la hierba. Aquí vemos como que redunda para hablar de diferentes formas de lluvia en 4 maneras. En la Biblia se usa una ley que se llama la ley de la repetición y es para resaltar lo importante de algo. Y si algo es importante en este tiempo, es que el ser humano ame oír la palabra de Dios y que esa palabra llegue al alma como esa lluvia, como ese rocío, como esa llovizna y como esas gotas. Lo redunda. Pero está hablando del razonamiento de Dios para la salvación del hombre. Y eso es lo más importante. Digamos gloria a Dios. Alabanzas al Señor Jesús. Ahí vemos una fotico de un desierto.
El ser humano sin la palabra de Dios, el ser humano sin fe, el ser humano sin una experiencia real con el Señor, trasega y anda por un desierto. Pero Jesús es esa fuente en medio del desierto. Jesús es esa fuente que sacia la sed del alma. Jesús es el mismo que, hablando de que Él es el que gotea ese razonamiento especial, le dijo a la mujer pecadora allá en el Nuevo Testamento: oh mujer, si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría para vida. ¿Recuerdan quién era esa mujer? Aquella misma mujer, amén, hermano, que cuando se encontró con el Señor la confronta para mostrarle que Él sabe todo. Y le pregunta: mujer, ¿en dónde está tu marido? Y ella dice: no tengo marido. Y el Señor, que sabe todo, le contesta: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que está ahora contigo no es tu marido. Oh Señor, me parece que eres profeta. Y empezó a entender que ese Jesús era alguien más que un profeta. Porque aparte de que le revela de que él ya sabía lo que en la mente de ella y en el pasado de ella existía, le está diciendo que él le puede dar de esa agua que le saciaría la sed del alma y que le daría oportunidad de entrar en el reino de los cielos. Así que este pasaje también nos relaciona con el propósito de Cristo como esa fuente de agua viva. El mismo que dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. Y yo creo que es bueno cuando nosotros llegamos al culto, al lugar de reunión, o en el momento si nos tocó por medio de una red social, y le decimos: Señor, te necesito. Así como un día David lo proclamaba: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Qué bueno que usted y yo vivamos el culto con sed, con deseo de Dios, con ese anhelo de sentirlo, con ese anhelo de ser saciados de lo más íntimo del alma y del corazón. Digamos gloria a Dios. Hoy está esa enseñanza, ese razonamiento, esa llovizna, esa abundancia de palabra de Dios. Pero el ser humano va a ser salvo si se dispone a entender qué es esta doctrina. Que la palabra de Dios es el medio por el cual el hombre es salvo. Eso es la soteriología, para ser más sencillo y más breve. Pero vamos a definirlo. La soteriología es una rama de la teología que estudia la sana doctrina de la salvación. Amén. Eso es la soteriología. Es una rama que estudia dentro de la teología lo que tiene que ver con la sana doctrina, que define cómo usted y yo vamos a entrar al cielo. Hay un montón de gente prometiendo el cielo a un montón de seguidores, pero aquí el líder por excelencia es Jesucristo, no más que un líder, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Pastor de los pastores, ese es Jesús. Y en su palabra estableció todo para que usted y yo entremos al cielo. Por eso él dijo, estando aquí manifestado en carne: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Hay gente que se pasa la semana y solo lee la Biblia porque va para el culto, o porque en algún momento de visita o de programa eclesiástico se abrió la Biblia y se leyó. Pero qué bueno que más allá del programa devocional matutino de la iglesia o de su programa matutino de casa, dedique tiempo a solas con Dios para orar y para estudiar este sagrado libro, porque el Señor mismo dijo: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer el verdadero testimonio de Jesús para ser salvo? Necesitas sí o sí profundizarte en el conocimiento de las sagradas escrituras. Estos días estaba reflexionando en algo. Tenemos la iglesia más bella, más hermosa del mundo,
con más de 4.914 pastores en Colombia y otro montón en misiones extranjeras. Con iglesias pequeñas, iglesias grandes, pero aunque es tan linda la obra, tenemos un problema. Y es que a veces entre los creyentes hace falta pasión y disciplina para estudiar la palabra del Señor. A todos Dios nos llamó para que entremos en esa escritura y nos deleitemos en ella. Que usted y yo digamos como lo decía David: Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que esa palabra para usted y para mí sea como lo decía Jeremías, ese fuego que purifica y ese martillo que quebranta y que moldea. Que esta palabra para usted sea esa miel que endulza su alma. Que esta palabra para su vida y para mi vida sea esa espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero hay gente que no siente nada de esos efectos de la palabra, porque cuando está escuchando un discurso se preocupa más porque ese discurso sea humano. Y si tiene demasiado contenido bíblico, entonces le parece un poquito agotador, un poquito cansón. Pero qué rico cuando usted y yo nos deleitamos en un mensaje saturado de la verdad de las Escrituras, porque sentimos el efecto de esa espada, el efecto de ese fuego, el efecto de ese martillo, el efecto de ese pan del cielo. Qué bueno es centrarnos por completo en lo que es Dios. Esa doctrina de la salvación centrada por completo en el Dios único, Jesucristo, y de cómo se hace posible la salvación del hombre por medio de su obra de redención. De cómo aquel que hizo el universo vino manifestado en carne, dio el mensaje, lo cumplió en sí mismo y constituyó diferentes ministerios, y por el poder del Espíritu Santo otorga dones y talentos. Pero que por el valor de su sangre en el Calvario pagó el precio de nuestro rescate. Siendo el abogado, defendió nuestro pleito, y como sustituto su propia sangre fue el pago de la propiciación. ¿Cómo no servirle a Jesús? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no esforzarnos para vivir el evangelio bien vivido? Démosle un aplauso al Rey de la Gloria, que por él estamos aquí. Él es el único que dio el mensaje profético y él es el mismo que lo cumplió. Uno vino, uno murió, uno resucitó, uno bautiza con el Espíritu Santo, uno levantará la iglesia, uno es el que está sentado en el trono. Aleluya. Oh, déle ese aplauso al Rey de la Gloria. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno es entender que esta es la rama de la teología que define cómo es que usted y yo somos salvos en la gracia del Señor. El tema mayor en las Escrituras es la salvación. Soterios viene de salvar, y de ciencia y estudio o tratado que investiga acerca de la realidad del alma humana. La soteriología abarca todas las edades humanas, como también la eternidad pasada y futura, y se centra en el único Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien es el que otorga salvación y vida. Para algunos Jesús es el que hizo el mandado, es la segunda persona del dualismo, o en algunos casos una de las personas de la Trinidad. Pero Dios, que es Espíritu Santo y eterno, en Juan 4:24 anunció manifestarse en carne en Isaías 9:6, 7:14 y 52:6, y una vez se manifiesta, demuestra que él tiene el poder total. Y en Colosenses 2:10 dice: en él estamos completos, porque él es el principado de toda potestad, de toda autoridad. Entonces, en el Antiguo Testamento hablamos de la salvación con una palabra bien interesante, una palabra hebrea, yesha, yecha. Aleluya. Esa palabra relacionada con la salvación. No estamos hablando de nada extraño. La soteriología en la Biblia
Entonces nos habla desde ese original hebreo que se relaciona con su salvación y la mía. ¿Qué significa? Libertad. Por eso el Señor dijo, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Y a los discípulos, demostrándoles que ellos son libres, les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Él tenemos libertad. En Él tenemos plenitud para ser salvos. Es lo que Él define en el Antiguo Testamento también. De lo que dice significa libertad, de lo que amarra o restringe. Y también se relaciona al rescate y a la liberación. Así que esa es una de las palabras hebreas usadas en el Antiguo Testamento para hablar de salvación o de liberación o de restitución. ¿Qué es lo que amarra al hombre? El pecado, los vicios, gente que quiere cambiar y no puede, gente que se arrepintió, pero algunos no han podido convertirse, otros están en el camino de la perfección por lo mismo, porque la conversión es un proceso que inicia desde cuando Dios trata con nuestra alma por medio de la palabra y se culmina cuando Él venga a llevar la iglesia o que partamos a la eternidad con Él. Digamos gloria a Dios. Aleluya. Así que lo que amarraba al hombre y lo restringía de entrar al reino es el pecado. Pero Él vino a hacernos libres del pecado. Y por eso esta palabra yesha habla del Antiguo Testamento de esa liberación del pecado que Dios otorga. En el Nuevo Testamento, porque si nos ponemos a ver el plan de la redención del Antiguo Pacto era por sangre de corderos, pero en el Nuevo Testamento tiene una aplicación más detallada. Y este es el pacto que a usted y a mí nos cubre. Hay gente que dice, no, yo leí el Antiguo Testamento y mi Dios es Jehová. Tiene que leer el Nuevo, porque si lo lee va a entender que Jesús es el cumplimiento de la palabra profética de Jehová en el Antiguo Pacto y que en él está manifestada la plenitud de la deidad y el propósito magno de su salvación. Así que no se quede solo con el Antiguo Testamento, lea y profundice y escudriñe el Nuevo. Aleluya, porque el Nuevo también aclara de quiénes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Entonces, leer el Nuevo Testamento y conocerlo, interpretarlo en la unción del Espíritu Santo, nos permite entender la plenitud de lo que es Dios. Y así también apoyarnos a más confianza en las doctrinas de la unicidad de Dios y la divinidad de Jesucristo. Esta palabra salvación o soteriología proviene de dos términos griegos. Primero, soterion, que significa salvación. Entonces, cuando alguien le diga, hermano, yo vengo a hablar de la soteriología, no se asuste. Él está hablando de esa salvación, de ese Salvador que dispuso el Evangelio para que entremos al reino. Digamos, gloria a Dios. La otra palabra importante es logos o logía, que tiene que ver con el tratado o el estudio acerca de la salvación que Dios promete, que Dios entrega. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, en el antiguo era una palabra hebrea, pero en el nuevo la palabra usada para hablar de salvación es griega. Nunca olvide que la Biblia que usted y yo leemos fue escrita en hebreo, arameo y griego, pero que ha pasado por una cantidad de procesos y que aún así Dios en su amor sigue revelándonos su nombre y su palabra, y que usted para poder interpretar la Biblia necesita algo que se llama intervención divina, porque este libro es espiritual y para entenderlo necesita estudiarlo en un ambiente espiritual. Por eso la oración, por eso el insistir, participar del culto, de la vida devocional, porque ahí vamos a entender bien ese tratado y ese estudio acerca de cómo seremos salvos. Digamos gloria a Dios. El término griego soteriología, que ya aparece completo también incluso en el griego,
que en español, ya usted y yo lo sabemos bien, salvación viene de soteriología. Soterion, salvación, logos, ciencia, estudio o tratado. Entonces, esta enseñanza denota el plan de salvación de Dios para usted y para mí. Por eso es tan importante. La sana doctrina, que consiste en las enseñanzas tanto fundamentales como elementales. Podríamos decir también en su momento doctrinas particulares, porque las hay. Gloria al Señor Jesús. Avancemos. La frase sana doctrina tiene muchos usos en la Biblia y usted va a abrir su Biblia y lo va a estudiar conmigo en esta hora. Porque Pablo le da un significado bien bonito. La frase sana doctrina que Pablo usa significa doctrina saludable. La doctrina saludable se centra en Cristo y en que todo lo que usted y yo decimos esté 100% en concordancia y coherencia con lo que la Biblia dice. Si alguien se pone a decir cosas que no tienen sustento absoluto bíblico, entonces es hereje. Y Dios dice mismo que hay que tener cuidado, porque así como en el Antiguo Testamento se levantaron falsos profetas, en los postreros días se levantarían falsos maestros que aún harían señales y prodigios y engañarían, si fuera posible, a los escogidos. Eso lo puede encontrar en Mateo 7 y en Mateo 24. Pero vamos a mirar la expresión de Pablo en Tito 1:9. Cuando él está explicando en este pasaje a Tito que debe ser retenedor de las palabras fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ese es el objetivo. Entonces Pablo está escribiendo a Tito y le está diciendo: Tito, sé retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Estos días yo le asigné una tarea a alguien y ese alguien no la hizo. Muéstreme por la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, bautismos practicados de forma clara y sencilla, usados en lo que se llamó después del siglo III la Trinidad. Si en la Biblia lo encuentra, me lo muestra. Y en un rato que estuve hablando con ellos en el recorrer de la historia de primitiva de los Hechos de los Apóstoles, les mostré varios pasajes y sumaba en esos solos pasajes más de 5,000 hermanos bautizados en el nombre de Jesús. Pero esa otra persona se quedará estudiando el Nuevo Testamento toda la vida y nunca va a encontrar un bautismo en la Trinidad, porque la palabra Trinidad ni siquiera se existió en los labios de los apóstoles. Ninguno de ellos conocía esa palabra. Esa palabra apareció hasta el siglo II. Ellos siempre reconocieron la plenitud de la sanidad de la doctrina, porque todo lo que hacían de palabra o de hecho, lo hacían en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él, porque el que reconoce a Cristo como Salvador está reconociendo la plenitud de la deidad también. Amén, digamos gloria a Dios. Él es el mismo Espíritu de verdad que desde el antiguo pacto anunció manifestarse en carne. Él es el mismo Espíritu de verdad que habló con los 12 y les dijo: el Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir porque no lo ve, no lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14:17. Entonces aquí vemos que Tito está siendo orientado en que sea retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Si alguien le enseña algo, debe tener sustento y contexto bíblico en todos los sentidos. Pero si en una de las tantas cosas que enseñan no tiene contexto bíblico, ya está metido en un problema teológico. Porque el Señor dice: hay de aquel que le quite o le coloque
a las palabras de este libro. Digamos gloria a Dios. Podemos también seguir mirando la Biblia. Segunda epístola a Timoteo capítulo 4, versículo 3. A lo cual dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué tiempo cree que estamos viviendo hoy en día? Es ese tiempo. Porque la gente tiene comezón de oír. Pero ¿qué es lo que están escuchando? Yo quedaba asombrado hace unos días mirando que alguien dice ser amante, seguidor de Cristo, pero se exaltó de sobremanera cuando se le puntualizó que todos los bautismos del Nuevo Testamento fueron ejecutados solamente en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y ahí viene entonces una respuesta que el Señor me regaló en ese instante para esa persona. El peor pecado de un cristiano es negar el nombre de Cristo para nacer de nuevo. Porque si es cristiano, Cristo es el todo para salvación y vida. Digamos gloria a Dios. Digamos hay poder en el nombre de Jesús. Pues aquí también dice primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Eso es sana doctrina. Ese texto no se puede refutar. Ese texto bíblico es verdad. Y dice desde el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si estamos usando aún los medios para predicar, es porque Jesús ama las almas y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al conocimiento de esa verdad y que lo reciban como su único y suficiente Salvador, participen del nuevo nacimiento en su nombre y entonces sean adoptados hijos, como dice Juan 1:12. Pues a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si alguien se rehúsa al nombre de Jesús para nacer de nuevo, se queda sin el derecho de adopción de hijo, pues somos renacidos por la palabra, pero ese propósito de nuevo nacimiento se consolida en el bautismo en agua y por la obra de la llenura del poder del Espíritu Santo en la vida de aquel que ha sido llamado a vivir esta sana doctrina, esta doctrina saludable. ¿Cuántos estamos contentos que Dios nos ha revelado la doctrina saludable por su verdad, su sangre, su nombre para entrar en el reino de los cielos? Démosle ese aplauso al Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Qué bueno es el Señor. Qué maravilloso es Él. Entonces, valoremos la riqueza que Dios nos ha entregado y sepamos trazar y estudiar la palabra. Nota importante, esté atento hermano y hermana. La sana doctrina se expresa no solo en un credo, porque hay muchas formas de cultura religiosa. Hay muchas denominaciones y todos dicen que tienen la verdad. Yo no le digo que tengo la verdad, yo le digo que usted se enamora de Cristo y Cristo le revela la verdad. Porque si la revelación es por el poder del Espíritu Santo, es Cristo el que bautiza con el Espíritu Santo. Aleluya. La sana doctrina se expresa no solo en un credo o en un sistema religioso o en una cultura religiosa. Gloria a Dios. Sino en un vivir fructífero. Ah, qué bendición. ¿De qué sirve tener una bata larga? Perdónenme lo que voy a decir, pero lo digo con temor de Dios. ¿De qué sirve tener un saco y una corbata si los frutos de la vida cotidiana no reflejan santidad, sino concupiscencia, pecado, disensión, contienda, división y pleito y cualquier otra cantidad de cosas? Claro que tampoco estoy diciendo entonces que no se ubique bien y se vista bien. Lo que estoy diciendo es el contexto de lo que Dios también habló a través de Pablo. Hay que hacer esto sin dejar de hacer aquello.
Usted y yo debemos ser coherentes en que vivimos y predicamos en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que en ese mismo orden daremos fruto, y que así mismo hablaremos, nos vestiremos, nos comportaremos, porque nuestro discurso hoy es: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese es el discurso de aquel que va más allá de un credo, a una vida de fruto, a una vida santa, que tiene que basarse en esa doctrina saludable, y que todo lo que le dicen algunos amigos estos días en la vereda me decían: venga, pero deme su concepto personal. Y yo le dije: no, porque si usted se basa en mi concepto personal, entonces se basa en una doctrina humana. Y yo no vengo predicando mi doctrina, yo vengo predicando es a Jesucristo, y es de acuerdo a la palabra de Él que seremos salvos. Aleluya, aleluya. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Recuerdo tanto que le insistí, le dije: no le voy a dar mi punto de vista personal, porque usted quiere centrarse en lo que yo digo. Y no es como yo digo, es como Jesucristo dice. Es como la palabra dice. Si la palabra dice que es en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, hágalo y sálvese. Si la palabra dice un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, asúmalo, viva la fe, sálvese. Aún dice Santiago, inspirado en el poder de Dios: ¿crees que Dios es uno? Bien haces. Aún los demonios creen y tiemblan. Así que usted y yo tendremos una vida fructífera, una vida santa, una vida saludable en todos los sentidos, si somos puntuales en obedecer la doctrina, no de los hombres. Porque sabe que me he dado cuenta, hay quienes toman un pasaje bíblico de alguien que les enseña la sana doctrina y cogen ese pasaje, lo subrayan y se van para donde otro para que les diga algo de ese texto. Pero ¿qué quiere? ¿Hacer lo que la Biblia dice o acomodarlo a lo que otro dice? Póngale cuidado a lo que estoy diciendo. La exégesis es la forma de hacer la interpretación correcta de un texto, y la hermenéutica tiene que ver con el arte de predicar. Pero la exégesis, no exégesis, sino exégesis, es adaptar y buscar la manera de acomodar para que los textos digan no lo que el original quiere que se diga, sino lo que aquel personaje posmoderno quiere que se diga. Hoy en día hay un montón de gente que usa la Biblia y hace exégesis, no exégesis. Y entonces hay un montón de gente que se acomodan a lo que fulano dijo. Pero qué bueno es decir, es que la Biblia ya lo puntualizó, lo dice así, y en contexto lo determina de la misma manera también. Digamos gloria a Dios. Aleluya. Entonces usted y yo tendremos fruto, salud en todos los sentidos, de acuerdo a la doctrina. Mire cómo trasciende la doctrina de Cristo en la vida del hombre. Es lo único que lo transforma, lo moldea, lo restaura, lo regenera por completo. Estemos de pie, iglesia, vamos a orar en el nombre de Jesús. Y luego continuamos hablando del Salvador. Hoy hablamos del propósito central, de lo importante de lo que es la sana doctrina, que es inalterable, y que si alguien la altera y hace una mala exégesis, hace una mala hermenéutica de la predicación o del pasaje bíblico, deja de ser salvo y se convierte en una piedra de tropiezo para otro que anhela ser salvo, pero que termina más fascinado por las culturas que por la verdad de la palabra de Dios. Oremos para que Dios envíe revelación, que Dios envíe sed de la verdad, que la gente ame más la palabra de Dios que los personajes que por ahí se levantan anunciando. Aún yo a muchos de mis amigos en la Refal les he dicho, no te vas a salvar por ser el amigo del pastor, y gloria a Dios porque somos amigos.
pero no se va a salvar por ser el amigo del pastor. Se va a salvar porque asuma la sana doctrina que está expresada en la palabra y que la viva, porque es el único medio para entrar al cielo. Soberano Dios, gracias. Gracias, Padre maravilloso, por esta palabra esta noche. Gracias, Señor Jesús, porque nos has establecido principios puntuales para que nadie entonces ponga en tela de juicio cómo ser salvo. Que seamos cuidadosos de lo que tú por el Espíritu Santo al bautizarnos nos has revelado. Señor Jesús, que tengamos presente que hay detalles que no pueden pasar por alto. Oh Dios mío, lo que estamos haciendo es afirmando nuestra visión en la salvación que solo tú provees. Bendice la iglesia, bendice al pueblo, bendice los amigos, bendice la familia y danos ese amor por el discernimiento de la palabra. Y cada día que estudiemos la palabra, danos revelación, abundancia de esa riqueza. Porque no hay otro ministerio más perfecto que el ministerio de Cristo. Y en ese ministerio todos somos reconciliados. Y fuera de él no hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Señor Jesús, gracias por mis hermanos en este lugar, por los hermanos conectados, y que sigamos enamorados de crecer en tu propósito perfecto, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis amados, Dios les bendiga de una manera especial. Quiero aquí, antes de concluir, dar unos anuncios importantes. Gloria a Dios. Voy a invitar a mi hermano Enrique Dueñas para que él reciba la ofrenda de los santos en esta noche, en el nombre de Jesús. Mañana entonces tenemos la dominical común y corriente a las 10 de la mañana. Este lugar está dispuesto, está bien bonito, lo mejor hasta donde se ha podido adecuar. Seguimos orando por los propósitos de Protemplo. Y tenemos la clase de adolescentes, preadolescentes y doctrinas de discipulado a las 5 de la tarde. También un reconocimiento a los hermanos que estos días han estado también sumados al programa del distrito, que hoy estuvimos en ayuno, porque también con mi esposa nos unimos al programa distrital el día de hoy. Gloria al Señor Jesús. Recordar y felicitar a los hermanos que están haciendo la alborada. De pronto por algunos compromisos y salidas tuve que de pronto suspender en algún momento, no pude estar, pero el programa continúa vigente. Mientras no tenga que salir, estaremos ahí. Lunes a viernes, 4 de la mañana, seguimos en casa de la familia Sánchez Molina. Estamos clamando por un avivamiento espiritual y la expansión de la obra. Ese es el gran objetivo. Necesitamos que sea el Señor respaldándonos en ese propósito. También tenemos una vigilia maravillosa. Entonces estamos invitándolos para de hoy en 8 días, con la gracia del Señor, en casa de la hermana Noemí Barreto. El propósito es un avivamiento bien bonito del Espíritu Santo y la expansión de la obra. Y hay un grupito muy bonito que nos está recibiendo y vamos a participar de esta vigilia especial. Y a todos les hacemos la invitación en el nombre del Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, Dios me les bendiga maravillosamente a todos y hasta una próxima oportunidad en el nombre de Jesús.